cómo te leo el tarot gratis. Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen y las lecturas que yo hago son lecturas de amor y desamor. Y en este mismo instante vamos a ver cuál es la lectura que te corresponde, mi querido Géminis. No sin antes decirte que vamos a sacar ese oráculo del planteamiento. Y ese oráculo te dice ahora lo siguiente. Ya yo saqué ese oráculo para ganar tiempo y mira lo que dice. Esa persona aparta su orgullo, ¿sabes? Te extraña, dará el primer paso y quiere que le escuches. Tú no te preocupes, esa persona va a volver. Esa persona en algún momento tuvieron un percance, terminaron, o esa persona te dijo que se iba, se acabó todo, pero no te preocupes que esa persona deja su orgullo a un lado. Si tiene rato que se fue, esa persona ha estado estudiando la posibilidad de ver cómo regresa, porque acuérdate que el orgullo es el orgullo. Cuando el orgullo está presente, debilita muchísimo el amor. Entonces, aparta su orgullo, te extraña, dará ese primer paso y querrá que le escuches. Vamos a ver, antes de lanzar tus cartas, quiero ver otras posibilidades, el oráculo de las posibilidades que nos puede estar diciendo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Aquí dice, vendrán comunicaciones, así mismo es, y ya lo estamos diciendo, que aparta su orgullo y dará el primer paso. Eso sí es, van a venir comunicaciones, no te preocupes. Yo diría, y el tarot o el oráculo también te diría que no esperes, sigue adelante, como yo siempre lo digo, y prepárate para lo que venga. Si viene alguien nuevo, pues si te sientes feliz con eso, pues sigue adelante. Y si esa persona del pasado, de la que estamos hablando, regresa, tendrá que buscarte, tendrá que alcanzarte. No, que no te dejes, que no te encuentre esperándole. No, sigue adelante para que esa persona se dé cuenta de que tú eres capaz de ir solo o sola a donde tengas que ir, que tú no necesitas compañía. Así que te digo, el oráculo del amor y el desamor dice, y no pensó que tendría que volver. Así es, el orgullo le está dando, como quien dice, en la mera madre. Y ahora sí que se siente como que no puede más. Y sí, va a dar el primer paso. Ya lo estamos viendo, lo estamos ratificando con todas las cartas que estamos sacando. Ahora vamos entonces con el oráculo de los mensajes de amor y confesiones. Felicidad. Oye lo que te dice. Te vas a quedar de nalgas, te vas a caer de nalgas. ¿Quieres casarte conmigo? Eres mi familia y me encantaría que fueras la madre o el padre de mis hijos. Vaya pues, ahí lo tienes. Ahí te lo estoy diciendo, ahí te queda. ¿Cómo te quedó el ojo ahí? Entonces aquí otra cartita que dice, estoy empezando a pensarte seriamente. Vamos a ver entonces, mi querido Aries. Perdón, no es Aries, es Géminis. Quizás a lo mejor hay un Aries por aquí, porque fue que lo dije como muy contundente, ¿no? Y ahí mismito me di cuenta. Géminis, aparta su orgullo, te extraña, dará el primer paso y quiere que le escuches. Necesitará hablarte, vendrán comunicaciones para ti. Mira, esa persona va a empezar a soltar todo lo que tenga alrededor suyo, porque necesita venir muy ligeramente a donde tú estás. Y sobre todo, lo que va a soltar es ese bendito orgullo. Ese bendito orgullo que no le estaba dejando. Una persona de verdad bastante, digamos, ¿cómo te digo? Orgullosa, sí, vamos a decir, con un ego bastante fuerte. Y sí, como no queriendo nunca dar su brazo a torcer, pero no le queda más remedio. Tú tienes que seguir adelante, vuelvo y repito, Géminis. No se te ocurra en ningún momento tener tú que dar ese paso. Claro, eso es, digamos, yo digo no se te ocurra dándote un consejo, pero eso lo haces tú si tú quieres. Pero el consejo realmente sería no dar ningún paso, esperar que esa persona se acerque. Si esa persona es la que tiene que venir, pues tendrá que venir. No le puedes acostumbrar a que seas tú quien vaya. Si eres tú por casualidad quien metió las 4 patas,
que las metió completamente, entonces vas a tener que ir tú, no te queda más remedio. Entonces es una lectura espejo. Pero si no, deja que esa persona te extrañe, que dé el primer paso y que aparte definitivamente ese orgullo. Y pareciera ser que eso es lo que va a hacer, porque va a empezar a soltar cargas. Mira, ahorita se siente como que no hay amor, se siente como que definitivamente estás en un silencio. Siente esta persona como que definitivamente pareciera ser que le dejaste de querer, como que siente que hay un vacío, que no hay, pero para nada, que no se oye nada de tu parte, pareciera. Y hay noticias muy rápidas que vienen de tu parte o de la parte de esa persona. Hay noticias relámpago. Aquí esta persona puede ser que tenga una comunicación contigo inmediatamente rápido y tú te vas a quedar, como vuelvo y digo, con la boca abierta. Vas a quedarte. Y sí, mira, esta relación tiene definitivamente muchísima esperanza. Esta relación en sí, a futuro, tiene bastante esperanza. Hay muchísimas probabilidades, sí. Lo que pasa es que todavía esto no se ha estabilizado. Hay que estabilizar un poco y si viene esta persona con nuevas proyecciones para ti, con proposiciones, si se quiere, viene esta persona. Y sí que te digo que a pesar de todo, de las, digamos, de las vicisitudes que hay, de los vaivenes, de que esta persona de verdad siente como que tú ya no le quieres, es así como que se terminó todo y en el fondo esta persona más bien estaba como esperando que en algún momento tú tocaras la puerta. Pareciera que fuera así, pareciera que esta persona ha estado bastante rato esperando, a pesar, claro, lógicamente, el orgullo le ha trancado un poco, no le ha dejado, pero dentro de su orgullo ha estado esperando que seas tú quien se manifieste. Pero no, mira, mi querido Géminis, si tú quieres que de verdad esta persona se dé cuenta que realmente ha cometido el error y que necesita volver y que su orgullo lo tiene que apartar, le tienes que enseñar a que aparte ese orgullo. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Calladito o calladita, no mover un solo dedo, dejar que sea esa persona. No le puedes acostumbrar. Si le acostumbraste y por eso es que está así con ese orgullo, entonces vas a tener que cambiar de técnica, ¿sabes? Aparte ese orgullo y te extraña ahora y dará el primer paso. ¿Pero por qué? Porque tú te has trancado. Has dejado lo que le has dado a esa persona ha sido silencio total. Las respuestas para ti, para esa persona han sido silencio total. Y mientras tú te mantengas así, esa persona sí va a entender y va a empezar a darse cuenta, oye, pero es que si no me habla y si yo no le hablo, entonces ¿quién va a querer? Y a la larga vamos a ver quién tiene que volver. Si es esa persona que tiene que volver porque fue la que cometió la pifia, el error, va a tener que hacerlo. Tú no puedes dar ni un minuto, es como la guerra, tú no puedes dar ni un centímetro, no puedes dar tregua. Y entonces ahí esa persona volverá. Eso si realmente te interesa. Porque aquí yo no estoy viendo en ningún momento que es que tú quieres o no quieres. No lo estoy viendo. Sencillamente hay noticias para ti muy rápidas. Esta persona viene en comunicaciones que ni te esperabas en el momento en que menos te lo esperes. Pero ya de ahí a que tú le aceptes o no, ya eso es otra cosa. No lo estoy viendo. O sea, no me lo están diciendo. Si Géminis acepta o no, sencillamente me están hablando es de el ex. Aparta su orgullo, te extraña, dará el primer paso y querrá que le escuches. Eso sí, vienen comunicaciones, eso sí. Ve a ver cómo tú ahora le vas a aceptar, cómo vas a poner ahora tú en la mesa ese plano ahora, cómo vas a hacer, cómo vas a preparar esa maqueta. Ahí te dejo yo entonces todo esto, mi querido y adorado Géminis. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye.